Laura Vallejo, yo soy médica general egresado de la Universidad CES. Hoy les voy a hablar del carcinoma de células de Merkel y esta exposición fue asesorada por la doctora Natalia Córdoba. Por cierto, felicitaciones, recientemente se graduó, es dermatóloga de la Universidad de Caldas. Les voy a pedir, pues como estoy compartiendo pantalla, pues para no estar como pasando ventanas, y de pronto pues hay algún comentario en el chat o algo, si de pronto Nati me puede colaborar o pues me interrumpen si hay preguntas. Listo. Bueno, entonces para empezar hablando del tema, vamos a recordar cuáles son las células de Merkel. Vamos a hablar un poco como de las generalidades de esta patología, cómo es la patogénesis, la presentación clínica, el diagnóstico, la estadificación y la valoración del riesgo, y vamos a ver un poquito pues como el tratamiento. Para recordar entonces, las células de Merkel son células neuroendocrinas que están ubicadas en la capa basal. Forman los discos de Merkel, que son receptores corpusculares no encapsulados. Están ubicadas, como les decía, en la capa basal y en el epitelio folicular. Poseen gránulos densos y en esos gránulos densos tienen sustancias que actúan como neurotransmisores, como por ejemplo el péptido intestinal vasoactivo. Responden a cambios pequeños de deformación o de desplazamiento cutáneo, es decir, pues que van a estar involucradas en el tacto fino. Y estas células expresan marcadores neuroendocrinos, como la cromogranina A, la sinaptofisina y la citoqueratina 20. Las células del carcinoma de células de Merkel también expresan pues como estos marcadores típicamente. Son las protagonistas pues como el carcinoma, que por eso lleva su nombre. Sin embargo, como les voy a explicar más adelante, hay también como una duda en cuanto a cuál es el papel que estas tienen. Ya para hablar como tal del carcinoma, ese es un cáncer neuroendocrino, cutáneo, es primario, poco común. Sin embargo, su importancia radica en que tiene altas recurrencias y metástasis. Tiende a ser un carcinoma muy agresivo. Más de un tercio de los pacientes mueren a causa de la enfermedad. Por lo tanto, el carcinoma de células de Merkel tiene una tasa de letalidad incluso más alta que la de que se observa actualmente con el melanoma. Dentro de los factores de riesgo que se han observado está el ser hombre, con una relación 2:1, la edad avanzada entre los 70 y los 80 años, el promedio de mujeres de la presentación es a los 76 años y el promedio de la presentación para los hombres es de 74 años. Es muy raro que se den jóvenes. En cuanto a la raza blanca es 25 veces más común comparados pues como con otras razas, especialmente en aquellas personas que tienen gran incidencia de exposición a los rayos UV. Y ahí pues está el otro factor de riesgo, que casi siempre, como vamos a ver más adelante, las áreas fotoexpuestas como la cabeza y el cuello son como los que se ven más afectados. Hay una relación directa dentro de esos rayos UV y la aparición de este carcinoma. A pesar de que estas son las áreas como más afectadas, también se han descrito algunas lesiones. Por ejemplo, en los menores de 65 años han habido descripciones de lesiones en tronco, en los afroamericanos en lesiones de miembros inferiores. La inmunosupresión, como vamos a ver en la patogénesis, es muy importante, principalmente pues pacientes trasplantados o VIH positivo, pacientes que tengan otras malignidades, especialmente otros tumores cutáneos o malignidades hematológicas, con gran relación con la leucemia linfocítica crónica, de manera como bilateral. O sea, carcinoma de células de Merkel tiende a dar en personas con leucemia linfocítica crónica, y pacientes con leucemia linfocítica crónica tienden también a tener carcinoma de células de Merkel. La incidencia viene en aumento. En Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia antes se reportaba una incidencia entre 0.10 a 0.6 por cada 100.000 habitantes,
y ya ahora se reportan pues aumentó a 0.79. Como vemos, pues sí hay un aumento, pero igual sigue siendo muy rara, pero es muy importante conocerla. Se dice pues que por cada caso que se diagnostica de un carcinoma de células de Merkel, se diagnostican otros 33 melanomas. Entonces, aunque es muy raro, igual en esta charla vamos a ver cómo es importante. En cuanto un poquito pues como de epidemiología colombiana, les traigo pues esta tabla del Instituto Nacional de Cancerología, que muestra como la distribución de los cánceres de piel desde 1996 a 2010. Es un poquito pues viejita, pero fue como lo que encontré, y en esta tabla muestran que los principales cánceres es el vasocelular, el escamocelular y el melanoma. Estos tres primeros cánceres representan casi el 91.4% de los diagnósticos de las neoplasias cutáneas. A estos diagnósticos se le sigue el linfoma, el sarcoma de Kaposi y el dermatofibrosarcoma protuberans. Después de ese está el de carcinoma de células de Merkel. Acá lo reportaron como 32 casos, que corresponden al 0.26%. Vemos que de verdad es muy poquito, es muy raro. Ya en cuanto pues a la patogénesis, como muchas enfermedades en medicina, vemos que es una interacción de factores. Es una patogénesis poco clara. Una de las razones es precisamente por lo raro que es la enfermedad. Y como les decía, así como en muchas enfermedades, tienen una interacción de diferentes factores ambientales, moleculares, genéticos. Vamos a encontrar, hay controversia inclusive de si las células de Merkel es el origen del carcinoma de las células de Merkel, o si de pronto se ha planteado la teoría de que sean células madres tutipotenciales y que van adquiriendo características neuroendocrinas durante esa transformación maligna que tiene. Sin embargo, como les mencionaba, en las células del carcinoma de células de Merkel se encuentran esos marcadores que les mencioné al principio, que son típicos de las células de Merkel. Dentro de los factores que se han visto relacionados está entonces pues los rayos UV, como les mencionaba al principio, un factor de riesgo. La inmunosupresión a largo plazo, ya sea pues por una patología, un desorden linfoproliferativo o un tratamiento con azatioprina, con inhibidores de calcineurina, o la inmunosenescencia, que la inmunosenescencia está en relación o es la explicación de por qué hay más incidencia en los adultos mayores. Dejé para último mencionarles la infección de poliomavirus, porque como vamos a ver, se ha notado pues que tiene como gran importancia en la patogénesis. Hay varios tipos de poliomavirus. El poliomavirus que se ha visto implicado es el que se conoce como poliomavirus humano tipo 5 o poliomavirus de células de Merkel integrado. Este virus es un virus de DNA de doble cadena, no envuelto, tiene un potencial oncogénico. Se ha detectado en 8 de cada 10 carcinomas de células de Merkel, es decir, 80%, pero también se ha visto que el 60 al 80% de la población general tiene infección por poliomavirus. Se han detectado, aislado este virus en secreciones nasales, en piel, en orina, en secreciones respiratorias. Nunca se ha comprobado como tal transmisión vertical, pero sí se ha visto que hay una exposición de edad temprana. Entonces la pregunta es si 60-80% de la población general tiene la infección, ¿cómo es que el carcinoma es tan raro? Sabiendo que está en 80% o se ha aislado en 8 de cada 10 de los carcinomas. Entonces ahí es donde pues vemos que sí juega un rol importante en la tumorogénesis, pero que todavía hay muchas cosas por definir y que va a ser la interacción de factores que les mencioné pues aquí ahorita, los rayos UV, la inmunosupresión. Normalmente el virus o la integración del genoma no hace parte pues como del ciclo vital normal del virus. Sin embargo, pues en la génesis del carcinoma
se ha visto que los factores, como por ejemplo los rayos UVB, aumentan esa capacidad oncogénica del virus, y la inmunidad, la falla en la inmunidad va a dejar que haya mayor proliferación del virus. Entonces, con esa combinación de factores, digamos que predispone al desarrollo de carcinoma. El virus entonces utiliza la maquinaria celular para la replicación, empieza a liberar viriones, hay un cambio entonces de comportamiento, hay una integración al genoma en unos sitios de unión específica y se van a expresar dos oncoproteínas. La primera es la small t y la otra es la large t. Esta small t es la que inicia el cambio hacia la integración clonal y la tumorogénesis. Y la large T es la que mantiene ese cambio. ¿Cómo lo hace? Inactiva el gen supresor de tumores, que se conoce como retinoblastoma. Después de esa integración, empiezan a inducir entonces mutaciones y las células, pues que como hospederas son las células de Merkel y se produce el carcinoma. Se ha observado pues también que la inmunidad celular mediada por células T o pues, por células T CD8 positivas se dirigen a epitopes derivados de estos dos antígenos del virus, lo que hace que se considere que la infiltración tumoral de células T CD8 positivo se asocia con un mejor pronóstico. Sin embargo, esa infiltración de linfocitos TCD8 es muy rara, o sea, aunque se considera buen pronóstico, es muy rara y solamente ocurre en menos del 20% de los tumores. Y eso que en los que se han detectado que se infiltra, que si hay infiltración de células TD8, estas células TD8 se caracterizan a menudo como por algo que se conoce como un fenotipo agotado. Eso significa que el proceso de las células T, pues en ese proceso las células T van perdiendo progresivamente su función y ya dejan de ser protectores. Se clasifican entonces en dos grupos. Tenemos carcinoma de células de Merkel con virus positivo, poliomavirus positivo y poliomavirus negativo. Los positivos se van a generar entonces por las mutaciones que se producen producto de la integración de ese virus, como les acabo de explicar, con esos antígenos. Y los que son negativos para el virus van entonces a encontrar las mutaciones por la influencia de los rayos UV y los otros factores como la inmunidad. Esto va a tener implicaciones diagnósticas y pronósticas, sin embargo todavía todo esto está en investigación, por lo mismo estamos frente a una enfermedad rara. Entonces todo es sacado como de casos retrospectivos, reporte de casos, y todavía hay mucho para investigar. Empezando ya a ver como cuál es la presentación clínica, vamos a ver que no hay algo específico, no hay algo que sea como patogenomónico y la presentación puede ser muy variada. Se describe que normalmente pues es un nódulo eritematoso, violáceo, tiende a ser indurado, es un tumor de rápido crecimiento, normalmente es único, aunque a veces puede haber múltiples o con multilobulación, puede ser cutáneo o subcutáneo, como les indicaba previamente, se da en áreas fotoexpuestas como la cabeza y el cuello. Suele ser asintomático y se puede presentarse con o sin ulceración. No está claro si de pronto la presencia del virus, del poliomavirus, puede influir en esos lugares en que se presenten las lesiones. Si el hecho de que sea positivo o negativo haga que se presente más en la cara, en el cuello, o que tenga que ver con las pocas presentaciones de glúteos, de extremidades, tórax, que se han reportado. Pueden malinterpretarse como lesiones benignas, se pueden confundir con quistes o lesiones infecciosas o inflamatorias. Y como vamos a ver acá tenemos pues como otras formas de presentación o otras imágenes. En la que está con la letra A, vemos que es una lesión nodular, es bien definida, es brillante,
tiene un poquito como de telangiectasias por acá, no sé si de pronto alcanzan a ver bien, no sé si ven mi flecha, por acá se alcanzan a ver un poquito de telangiectasias. En el otro, en la B, en la que sigue, podemos ver una placa poco definida con múltiples nódulos alrededor como de esa superficie. En la imagen con la letra C vemos que hay dos lesiones, entonces ya no es una lesión única, sino que ya vemos que son dos separadas, por sí, no una distancia muy grande, pero sí están como separadas. Y en la imagen con la letra D es una lesión pues solitaria. Hay otras presentaciones, pueden ser pápulas, pueden ser placas, pueden ser quistes, pueden aparecer en forma como de tumores y ser pruriginosos en miembros inferiores, pueden haber pápulas con telangiectasias, lesiones pedunculares, masas subcutáneas, incluso también se ha visto relacionado con personas que tienen otras malignidades de piel, por ejemplo, un carcinoma escamocelular in situ, y sobre ese carcinoma o sobre alguna cicatriz aparece la lesión del carcinoma de células de Merkel. Usualmente no aparecen mucosas, pero cuando llega a aparecer es muy agresivo. De 2 de 3 pacientes, sí, 2/3 de los pacientes de carcinoma de células de Merkel presentan solo enfermedad local, pero en verdad pues la enfermedad metastásica al momento del diagnóstico pues no es tan rara. Ahí vemos diferentes imágenes, como pueden ser unas más agresivas que otras, y la presentación clínica, como pueden ver, es muy variada. Bueno, de dermatoscopia lo que logré encontrar es que tampoco se han identificado características que sean 100% específicas. Describen mucho que se observan áreas rojas lechosas, que se observan vasos irregulares, vasos polimorfos. No sé si de pronto Nati tiene algo para decir acá en cuanto a dermatoscopia, que de pronto pueda conocer un poquito más. No, pues en realidad, como venías diciendo, es una neoplasia rara, no tiene características específicas tanto clínica como dermatoscópicamente, entonces pues lo que dice es lo que se ha encontrado, esas áreas rojo lechosas, la presencia de las telangiectasias que se ven pues, a nivel dermatoscópico como los vasos irregulares y polimorfos. Nati, ahí tengo una pregunta, entonces para diferenciarlo del melanoma melanótico, por ejemplo, pues que también suele tener esas características como nodulares, vasos irregulares, por ejemplo, ¿la epidemiología ayudaría o cómo? Ese es uno de los principales diagnósticos diferenciales y de pronto es más en la clínica que en la dermatoscopia, porque en general este tumor, a pesar de que alcance grandes tamaños, tiende a estar sin ulceración, a diferencia del melanoma melanótico que ya en tamaños mucho más grandes pues tiene ulceración. Y pues también habría que mirar otras características, la edad del paciente, porque en general este se presenta pues en pacientes octogenarios, nonagenarios, las áreas de localización, y pues ahí el diagnóstico definitivo lo daría la patología, la histopatología, pero sí es difícil, es un diagnóstico diferencial muy importante. Bueno, aquí pues hay otra imagen también como de dermatoscopia, también lo mismo, pues se observan como los vasos polimorfos, también pues hay unos lineales, unas áreas rosadas, y esta se ve pues como con esta escamación ahí blanquecina. Entonces, para el diagnóstico, entonces vemos que es un conjunto de cosas. La examinación o el examen de la piel no va a ser suficiente. Siempre que encontremos una lesión sospechosa, que ya les voy a hablar qué debemos de considerar como lesión sospechosa, debe ir acompañada de una valoración de ganglios, y se va de una de biopsia de lesión y biopsia de ganglios. Dependiendo de la clínica del paciente y todo, vamos a considerar las imágenes y obviamente siempre teniendo como el abordaje multidisciplinario en mente. Así como el melanoma entonces tiene su ABCD, el carcinoma de células de Merkel tiene el AIOU. No hay ninguna característica clínica específica, es lo que les he repetido varias veces, pero aún así crearon como este acrónimo para identificar lesiones sospechosas. La A significa de lesiones asintomáticas, el 88% de los pacientes lo refieren. La E es que sea expansiva rápidamente, es decir, que tenga un crecimiento significativo, y por significativo toman menos de 3 meses, lo cual está presente en el 63%.
que el paciente curse con inmunosupresión, porque como veíamos es un factor de riesgo, está en el 8%, se encontró pues en el 8%. La O es de older, de más de 50 años, porque como veíamos la de presentación tiende a tener un pico en los 70, 80 años. Y la U es que sean en áreas expuestas a la luz ultravioleta, los cuales ya encontraban en el 81% de los casos. Una vez entonces tengamos esas características, encontramos pues como un paciente que cumple con varias características del ADI-OU, no encontré que se mencionaran cuántas de estas ADI-OU pues me deben de hacer llamar más la atención. No encontré como si había como un punto de corte, si más de 2, más de 3, pero si cumple varias de estas me debe de llamar la atención y debo empezar un estudio. ¿Cómo va a ser el estudio? Va a haber una biopsia de la lesión. A esa biopsia se le va a hacer entonces una tinción de hematoxilina eosina y ahí voy entonces a obtener imágenes ya les voy a mostrar pues como más imágenes, pero ahí voy a ver que es un tumor dérmico con láminas y nidos de células basófilas, que la cromatina puede estar en un patrón granular formando como el patrón sal y pimienta, que hay unos núcleos indistintos, un citoplasma escaso y que hay numerosas figuras mitóticas y células necróticas que me hacen pensar de neoplasia. Entonces, por ejemplo, acá la B es como el aumento pues, de la A, se ven colecciones nodulares, células basaloides. En la B, pues cuando ya está aumentado, se ve precisamente esos núcleos redondeados, como les decía, con gran contenido de cromatina granular, un citoplasma muy escaso, y hay figuras mitóticas dispersas que nos habla como de esa replicación. Acá en la D encontramos una morfología de células pequeñas, pues como característica de las células tumorales, tiene núcleos pequeños hipercromáticos. En la letra E tenemos otra imagen que muestra como esta dispersión, no sé si ven mi flechita, esta dispersión intradérmica de las células del carcinoma de células de Merkel con la cromatina, una cromatina como neuroendocrina. Y en la imagen F vemos el carcinoma de células de Merkel intraepidérmico con morfología de células pequeñas que se asemeja mucho al lentigo maligno. Como mencionábamos, pues puede ser un diagnóstico diferencial. Bueno, después de esa biopsia también se le debe hacer una tinción de inmunohistoquímica. Normalmente pues el carcinoma de células de Merkel no se diagnostica ni con solo la clínica ni con solo la tinción. Es necesario esa tinción de la tinción de hematoxilina eosina, sino que se requiere el estudio de inmunohistoquímica. Vamos a encontrar características de células epiteliales y neuroendocrinas. Tienden a ser positivos para neurofilamento y citoqueratina 20, mostrando un patrón de puntos paranucleares. Ya les voy a mostrar un ejemplo. También se utilizan marcadores neuroendocrinos como el CD56 y la enolasa específica, y son negativos para el factor de transcripción tiroidea 1 y la citoqueratina 7. Este es el patrón de puntos paranucleares de la citoqueratina 20. El siguiente paso, entonces, siempre que encontremos una lesión sospechosa, le voy a hacer biopsia, le voy a hacer exámenes de inmunohistoquímica, también tengo que valorar de una vez al paciente, buscarle ganglios por todo lado. Porque así, dependiendo, si le encuentro un ganglio, entonces se va a ir de una para biopsia por aspiración por aguja fina. Pero si no le encuentro ganglio, igual se considera que deben de tener una biopsia de ganglio centinela, porque 1/3 de los pacientes con clínica, que tienen clínica de una enfermedad localizada y que no le encuentro ganglio, en verdad ese tercio tienden a tener compromiso de un ganglio oculto. El carcinoma de células de Merkel generalmente se disemina primero a los ganglios linfáticos y por eso es que es tan importante considerar esa biopsia de ganglio centinela. Posteriormente ya pasaría como a las imágenes para ya valorar la metástasis a distancia, puede ser una tomografía, una resonancia magnética, un PET-CT, dependiendo pues como de la disponibilidad, para identificar, como les decía, las metástasis en pacientes de alto riesgo, que ahorita vamos a ver qué significa eso de alto riesgo,
y pues se puede considerar en pacientes que no les haga que yo diga no les voy a hacer un ganglio centinela por cualquier razón, que de pronto el paciente no sea pues como candidato quirúrgico o algo. Esta es la estadificación actual, esta es la más reciente. Se reconocen entonces 4 estadios clínicos, ¿cierto? El estadio 0 es un estadio in situ. El estadio 1 habla ya de una enfermedad local, de una lesión primaria de menos de 2 centímetros. El estadio 2 habla ya de una enfermedad localizada, pero la lesión primaria es mayor de 2 centímetros. En el estadio 3 hay una diseminación ganglionar y en el estadio 4 ya hay una enfermedad metastásica. La supervivencia obviamente va a depender del estadio. La supervivencia 5 años para los pacientes con estadio 1 es del 62.8%, más de la mitad. Ya para el estadio 2 disminuye del 34 al 50%, para el estadio 3 hasta el 40%, del 26 al 40% sobreviven, pero ya en el estadio 4 solamente el 13.5, máximo 20% sobreviven. Es por eso pues que es muy importante realizar la estadificación y se necesitan entonces estudios de ganglios y estudios a distancia para saber entonces cuál es el estadio. Las recurrencias locales son muy comunes, incluso locales o distantes son muy comunes y casi siempre ocurren en los primeros 2-3 años. Entonces, si de pronto un paciente a mayor estadificación, pues más riesgo de recurrencia tiene. Y si de pronto un paciente ya pasó 2-3 años y no ha tenido recurrencia, digamos que ya el riesgo de esta pues es sustancialmente menor. Aparte de esta estadificación, es muy importante realizar una valoración del riesgo. Se ha definido unas características para un tumor de bajo riesgo y para un paciente de bajo riesgo. Todo lo que no cumple ahí, pues será alto riesgo. Tumor de bajo riesgo es aquella lesión que mida menos de 1 centímetro, que tenga una escisión, pues que quirúrgicamente se haya logrado como una escisión amplia, pues unos márgenes limpios, amplios, y que no haya ni invasión linfática ni vascular. Y un paciente de bajo riesgo es aquel que sea inmunocompetente. Todo esto me va a servir ya para guiarnos del tratamiento. El tratamiento tiene varios pilares. Está la cirugía, está el drenaje linfático, dependiendo del resultado del ganglio, la radioterapia y otras terapias como la quimioterapia, la terapia molecular y algunas terapias como emergentes. Hay una baja incidencia de la enfermedad, pues como siempre les he dicho desde el principio, y eso hace que los tratamientos estén como más basados en series de caso, en revisiones de retrospectivas o en opinión pues como de grupos de expertos. Para la cirugía, el objetivo obviamente es establecer los márgenes limpios. No se ha establecido qué es un margen, pues como cuál es lo óptimo de un margen, pero se tiene que más o menos de 1-3 centímetros es como lo aceptado. La tasa de recurrencia local después de una escisión local amplia de un carcinoma de células de Merkel localizado es de más o menos 25-40%. Con la cirugía micrográfica de Mohs ofrece pues como esa ventaja de un control de como el margen, de ahorrar tejido sano, y la recurrencia puede ser del 5 al 22%. Si se piensa pues como realizar la biopsia de ganglio del linfático centinela, la idea es que esto se haga antes de realizar la cirugía de la lesión, porque normalmente pues cuando se hace al revés, los patrones del drenaje linfático se pueden ver alterados. Entonces, si le saco la lesión, le hago la cirugía y voy a tomar ya la biopsia del ganglio de centinela, esto me puede alterar los resultados. Entonces acá tenemos pues abajito como una esquemita. Primero me pregunto, ¿el paciente es candidato quirúrgico? Si no es candidato, sea por sus comorbilidades, sea por el tamaño de la lesión o pues no aceptó, no sé, por cualquier razón, entonces se le hace una monoterapia, una radioterapia en forma de monoterapia. Si es candidato, entonces ya hago la
la cirugía, pero antes debo de discutir entonces si le voy a hacer la biopsia de ganglio centinela, y que de acuerdo a esto entonces lo voy a clasificar en paciente tumor de alto o bajo riesgo según los criterios que les mostré ahorita. Y ya dependiendo de esto, dirijo, listo, si es de bajo riesgo, de pronto considero solamente la observación o veo que tanta necesidad tiene radioterapia. Si es de alto riesgo, sí o sí va para radioterapia. En cuanto al drenaje linfático, entonces al examen clínico debo de determinar, ¿tiene ganglio? Pues tiene como una linfadenopatía palpable, sí o no. Si tiene, de una para biopsia, puede ser aspiración por aguja fina. Si sale negativo, tengo que comprobarlo con biopsia abierta y de acuerdo a eso ya lo clasifico. ¿Tiene enfermedad nodal o no tiene enfermedad de ganglio todavía? Cuando tienen enfermedad entonces de ganglio o la biopsia inicial salió entonces positiva, le hago un PET-CT. Si de pronto no tiene linfadenopatía palpable a la clínica, entonces debo de considerar la biopsia de ganglio centinela y ya dependiendo si sale negativa, listo, trato la lesión primaria, le hago la excisión quirúrgica y valoro si de pronto va para radioterapia o no, como les expliqué ahorita. Y si es positiva el ganglio centinela, entonces le hago un PET-CT y clasifico, ¿tiene metástasis a distancia o no las tiene? Y de acuerdo a esto, entonces ya le hago como lo trato con inmunoterapia o le doy como cursos cortos de radioterapia o ya considero una disección completa de los ganglios linfáticos y con radioterapia. La radioterapia entonces puede realizarse en monoterapia en los pacientes que les comentaban que no son quirúrgicos por los tumores inoperables o por las comorbilidades. O puede ser como terapia adyuvante, se ha demostrado que mejora la supervivencia en pacientes con enfermedad localizada, logrando un control de la enfermedad entre el 75-85% de los casos. ¿En quiénes se aplica? Si tiene de pronto, pues si después de la cirugía logré tener unos márgenes limpios y el ganglio centinela es negativo, puedo considerarlo. Si el ganglio es positivo, tengo que realizar una disección completa y considero radioterapia adyuvante. En el grupo que tiene como que se ha dudado más es si de pronto es un tumor de bajo riesgo en un paciente de bajo riesgo. Ahí normalmente solamente pues le hacen como la excisión y le dejan como en observación. También se ha visto pues como cursos cortos en enfermedad oligometastásica, pues como les mostraba acá, se pueden hacer como cursos cortos. Las otras terapias que se han visto es la quimioterapia, sin embargo, pues esta no ha mostrado mejoría en la supervivencia, cuenta con muchos efectos adversos. Dentro de las terapias emergentes está la inmunoterapia, esto se basa en los que clasifican como los positivos, los negativos, los que son positivos, pues ellos presentan oncoproteínas y esto puede ser como blanco de inmunoterapia y los que son negativos pueden producir neoantígenos y esto puede ser otro blanco de inmunoterapia. Otra terapia pues como molecular dirigida entonces están los análogos para los virus negativos, los carcinomas con virus negativos son los análogos de la somatostatina o inhibidores de la tirosinquinasa. Aquí les traigo entonces como un esquema, resumen del abordaje diagnóstico terapéutico de las lesiones. Encontré entonces, hago AIOU, encontré un paciente con factores de riesgo, una lesión sospechosa, entonces le hago una excisión local amplia manteniendo unos márgenes de 1 o 2 centímetros, considero la terapia adyuvante y en caso de que de pronto no sea quirúrgica, pues entonces considero a ver si de pronto le doy radioterapia sola como monoterapia. Inmediatamente examino la lesión primaria, siempre debe ir acompañada del examinar ganglio linfático. ¿Tiene ganglio por examen clínico? Listo, entonces se va, acá. No tiene ganglio, entonces le hago ganglio centinela, evalúo ganglio centinela. Si sale negativo, perfecto, observación, miro a ver si de pronto radioterapia, clasifico según el riesgo, bajo riesgo, paciente bajo riesgo, tumor de bajo riesgo. Si sale positivo, se va para imagen. Si al examen clínico si encuentro el ganglio, de una para biopsia, en caso de que la primera biopsia me salga negativa por aguja fina, entonces le hago una biopsia abierta
Y lo mismo, si compruebo que sale negativo, observación, miro riesgo, miro si se beneficia de radioterapia, pero si sale positivo o la primera biopsia salió positivo, hago imagen para valorar entonces la metástasis. No tiene metástasis, entonces puedo considerar como la disección de los ganglios linfáticos y miro a ver si de pronto hago una radioterapia, pero si tiene metástasis, puedan haber cortos de radioterapia, quimioterapia, cirugía. Para el seguimiento se debe hacer cada 3 a 6 meses por 2 años y después de esos 2 años sigo cada 6-12 meses. Siempre es muy importante que cuando el paciente llegue a consulta yo le realice un examen físico completo que debe incluir la valoración de toda la piel en busca de lesiones y la valoración de ganglios linfáticos. El estudio de imágenes ya depende pues también como de la estadificación que tuvo el paciente inicialmente. Con respecto al pronóstico, es un cáncer, como les decía, tiene alto riesgo de metástasis, recurrencia y muerte según el estado en que se diagnostique. Las metástasis casi siempre van a hígado, hueso, cerebro, pulmón o piel, aparte pues de los ganglios linfáticos que, como les mencionaba, era el primero. Tiene una recurrencia de 80-90% en los primeros 2 años, siendo mayor en los primeros 7 a 9 meses. La supervivencia a 5 años, pues se los mencioné ahorita, según la estadificación, ahí está pues como nuevamente para que recuerden los porcentajes, miren cómo de una enfermedad local cambia tanto a una enfermedad metastásica, siendo pues en esta última del 11 al 20%. Y factores de riesgo que me deben de hacer pensar o que me deben de alarmar de que hay más posibilidad de recurrencia, es la dermatopatología, pues como estas características de dermatopatología y de inmunohistoquímica, que tengan una invasión linfovascular, una inmunopositividad para P53 o P63, mayores recuentos de mastocitos, una densidad vascular en el tumor y estroma cercano, en la parte clínica que sea masculino, localización cabeza y cuello, que sea un tumor más grande de 2 centímetros, o que contemos con una inmunosupresión en el paciente. Normalmente estos tumores que tienen infección pues, por el poliomavirus negativos tienden a tener más recurrencias. Pues esto era como lo que les traía ya como conclusiones. Tenemos pues que es una enfermedad poco común, que tiene una alta tendencia de metástasis y de recurrencia, que la presentación clínica es muy variada, por eso lo debe tener igual siempre en mente. Ha habido pues como un aumento en los diagnósticos, en parte pues como por eso por los avances de la inmunohistoquímica. Sin embargo, pues todavía quedan muchas áreas para investigar, siendo pues una patología rara, digamos que se demoran como un poco más para acertar pues o para descubrir como terapias nuevas que puedan servir.